Hoy traemos otro videíto de Pato que estuvo en Paraguay y realizó algunos videos. De hecho vimos uno la vez pasada donde estaba acompañado de un par de amigos paraguayos. Le dieron un recorrido por el Paraguay nocturno. También estuvo recorriendo algunas calles. Él hablaba de la tranquilidad que se respiraba en Paraguay. Y en esta ocasión subió otro video que yo creo que va a estar interesante. El video original como tal se llama Lo que nadie muestra de Paraguay. Creo que es un video que va a estar muy interesante, sobre todo porque Pato es un conocedor también de la cultura paraguaya. Él, al ser argentino, pues está un poquito más cerca y tuvo el honor y la oportunidad de conocer físicamente Paraguay, y por eso realizó esos videos. Yo de momento todavía estoy lejos de siquiera tener la oportunidad de conocer Paraguay en este momento, pero quien quita en un futuro. Uno nunca sabe el destino que le preparará. De momento yo me voy adentrando en la cultura paraguaya, que a mí me fascina conocer más cosas de Paraguay. Nunca se deja de aprender. Si ustedes quieren ver el video original, se lo dejo en la descripción. Si me quieren apoyar también dejando su comentario, dejando su like, pues son libres de hacerlo. Ahí están los botoncitos abajo. Ahora sí, vayamos viendo. Bueno, bienvenidos acá a otra ciudad que estamos recorriendo, en este caso en Paraguay, Areguá. Puntualmente tiene una frutilla acá porque es algo característico de esta ciudad, al igual que las artesanías que le voy a ir mostrando más adelante. Esta es la parte de Paraguay que muy poca gente suele conocer, porque la mayoría va a Asunción, va a Ciudad del Este, va a Encarnación y descuida lugares típicos del interior. Geográficamente no sé dónde está Areguá. Como en este caso, Areguá. Yo me voy a encargar de mostrándoles las cosas típicas de cada lugar. Acá enfrente tenemos la catedral. Fíjense qué bien mantenido que está todo esto del césped a la catedral Inmaculada. Hermosa vista que tenemos de acá. Pero esto recién empieza, así que acompáñenos a un nuevo video. Vinimos acá a la Feria de Artesanos Areguá y le vamos a estar contando acá algunas cositas típicas. Me suena que había visto este lugar. Mi nombre es María Armoa y soy artesana. Me dedico en las ventas, en la pintura. Mis familiares son los que realmente hacen los productos. Tiene muchos procesos. Se saca el molde, se moldea, se alisa, se cortea, se seca y luego se quema. Luego de quemar, se hace la pintura. Tenemos diferentes opciones, tenemos pesebre, tenemos alcancías, planteras, tenemos todo lo que sea para decorado, para decorar la pared, para decorar el quincho. Gracias a Dios no podemos quejarnos, de todo se lleva. Se lleva... Ahí tiene Hello Kitties. Al final tienen que adaptarse a lo que el público quiere. Si al final de cuentas le piden un Hello Kitty de vez en cuando, pues hacen Hello Kitties. Yo creo que a las alcancías en Paraguay también les dicen huchas, ¿verdad? Así he escuchado que les dicen en algunos países, puede ser que no. Aquí se le dice alcancía, pero yo creo que si compraría una alcancía de estas de puerquito, me gustan. Nunca he tenido una alcancía de este material. Normalmente las pocas que he tenido son de plástico. Bastante lo que es para decorar el jardín, para decorar los sapos, un Stitch, las planteras. ¿Todo esto de producción lo tenés en tu casa, el horno? Yo no tengo el horno. Mis familiares son los que tienen el horno. ¿Quiénes son los principales consumidores acá de Principales consumidores de la artesanía? Muchísima gente. Las personas de Asunción, sí, de todos lados. Las personas que vienen de Asunción, del interior, los extranjeros. Ellos buscan productos chicos para poder transportar, para poder llevar a sus países. Y llevan de todo. Bueno, una de las cosas que más se vende, más que nada en diciembre, es el tema del pesebre y demás. Sí, más que nada en el mes de diciembre. Después todo esto que ven, todo lo que venden acá está todo hecho a mano, todo artesanal. Y es por eso que la ciudad de Areguá es tildada como ciudad creativa, con ese nombre. Miren qué lindo. Ah, sí, literalmente dice eso. Bienvenidos a Areguá, ciudad creativa de la UNESCO. Ok. Capital del Departamento Central. Ok, Departamento Central. Recuerdo hace tiempo que hablamos de geografía de Paraguay, que el Departamento Central no era parte como de todos los estados que hay en Paraguay. Tengo que un día volver a ver algo acerca de la geografía de Paraguay, que ya la tengo un poquito oxidada. Hace rato que no lo veo. Las capibaras están muy de moda en todo el mundo. Fíjense esa que tierna con el monito capibara. Ahí. Acá tenemos más, miren, de Batman, Increíble de Hulk. Paw Patrol. Más capibaras, Peppa Pig. ¿Cómo se llama esto? Y le hablo del trabajo de Itaguas, que son de más o menos lo que es sería el... Más o menos, pues, estamos en medio de este tema del trabajo de ellos.
Ñandutí. ¿Cómo no? Más o menos así empiezan a trabajar lo del Ñandutí. Empiezan a tejer, dibujar y después tejer. Ñandutí se llama esto, que tiene todo un proceso que recién nos estaban comentando los artesanos, con la bandera de Paraguay. Y ya que estamos hablando de la bandera de Paraguay, es única en el mundo, porque tiene de un lado el escudo, ¿no? Y de otro una estrella, y el otro lado tiene como una especie de león, paz y justicia. Es la única bandera del mundo que cambia. Que aquí siempre he tenido yo la duda. La vez pasada creo que ya ni terminé de investigar eso, porque he visto como dos versiones. De un lado siempre está lo mismo y del otro como que cambia dependiendo. No sé si es como la bandera antigua y cuál es la bandera actual, porque algunos tienen ese leoncito y en otros tiene una cosa como roja y azul. No sé si las dos son oficiales o en qué momento es una y en qué momento es otra, pero eso lo tengo que investigar bien porque siempre me confundo ahí en cuál es cuál. De un lado y del otro completamente así. Durante todo el año uno puede caminar por esta calle La Candelaria y encontrar todo tipo de artesanías de un lado y el otro, lleno de todo. La Copa del Mundo, muy buena. No sé cómo hacen con tanta competencia uno del otro como para subsistir, porque lo mismo que vende un local, cosas muy similares tiene el otro. Por ejemplo, lo que veíamos en las alcaldías, tratan de poner modelos distintos que el otro no tenga, cosas así. Pero bueno, evidentemente pueden subsistir porque acá están y pasan los años y siguen estando, así que sí. Cada uno tiene su gente. Exacto, su clientela. Sí, supongo que tienen clientes frecuentes o se los recomiendan en específico. Mira, te recomiendo a esta persona porque es de mejor calidad. No sé, la verdad. La competencia de este tipo de cosas es compleja, porque no solo competís con precios, sino con calidad, con amabilidad incluso de las personas que atienden. Está difícil ahí. Por ejemplo, que yo quisiera llegar a poner mi puesto, está complicado competirles. Obviamente yo no lo voy a hacer, pero era un ejemplo. Uy, mira qué lindo esa. No sé qué será, si como una taza o algo, muy lindo. Una planterita. Una planterita, muy linda. ¿Acá son muy cristianos, muy católicos? Sí. ¿Paraguay en general? En general. ¿Católicos? Católicos, sí, en general. La gente generalmente va a la iglesia. ¿Todo? Se va a la iglesia, por eso ahí vas a encontrar la parte donde está todos los santos. Sí. Allá es donde se ven santos, eso viene la gente a comprar el santo de todo que tenemos. ¿Hay alguno puntual que generalmente es muy popular acá? ¿Algún santo puntual o algo? Y acá nuestra iglesia justamente lo es la Candelaria, que es nuestra fiesta. Sí, nuestra fiesta es el 2 de febrero, que justamente es uno de los populares acá que tenemos en la ciudad de Areguá. La patrona de Paraguay se llama Virgen Caupé. Todavía no te fuiste. Caacupé. Caacupé. Ah, significa cordillera. Hace rato lo de la peregrinación. Sí. A esa Virgen vamos a visitar. La peregrinación. Sí, así es. Y acá tenemos todos los santos que hay. Me sorprendió que acá hay un Grido, que es una empresa argentina, una heladería. Me comenta que está por todo Paraguay, son como los Biggie. Bueno, flaco y sin papá. Flaco y sin papá. Sí, medio complicado. Luis, ¿no? Sí, papá. Luis, Lucho. Estamos acá con Lucho, Luis, el típico paraguayo. Te presento así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que bueno, vinimos acá a Terracota. Areguá. Ahí, Areguá, porque hay varios. Gentilmente acá nos recibieron y estuvimos hablando acá un poco de todo, pero lo que puntualmente le quiero preguntar a él, porque fuera de cámara estábamos hablando y a mí me llamaba la atención, porque comprobé, no solo por mi cuenta, sino con los demás paraguayos que veníamos hablando, que acá se mantienen las tradiciones como eran en la vieja época, en el buen sentido de cómo todo el progresismo no ha entrado ni a palo a Paraguay. Se siguen viendo las mismas tradiciones de generación en generación, y nosotros en nuestros países, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, el progresismo está medio dividido, está hoy en día un surdaje ahí medio peligroso que acá a los muchachos no le entró. ¿Cómo lo ves hoy en día eso? Y bueno, papá, nosotros acá en Paraguay y sobre todo acá en Areguá estamos tratando de mantener lo que es lo tradicional, las costumbres y tradiciones, sí, ¿verdad? Independientemente de los gustos que se están viniendo de moda, sí, vamos a decirlo. Comentábamos antes con Arturo de cómo acá no ve gente con tatuaje, por ejemplo. No solo ustedes, generaciones, vive 18 años y demás, que hoy en día es normal en cualquier parte del mundo, y acá es raro encontrar un paraguayo con tatuaje. Vos decís, ¿también eso va en generación?
Es una cuestión. Hoy tenemos esa generación de cristal que sí ya está usando tatuajes. Sí, pero no tiene ni comparación igual con otros países. Claro. O sea, podés ver algunos, pero andá a otros países a ver lo que Es más normal. Sí. Hoy aquí todavía se complica un poco eso. Qué bien, y eso es gracias a ustedes. Y yo creo que las costumbres y tradiciones. Que sobre lo todo. pasás. Contale a los chicos lo que hacías con tu hijo, de que tienen que se levantarse a... No, y acá, como hablando con Gino y acá con los chicos, normalmente las costumbres y tradiciones en la casa es poner la mesa, sacar los platos, organizar manteles. Tenemos que dejar lo básico de experiencia, si no esto se va a ir perdiendo mucho. Y el punto de unión, Que es como tiene que ser, lo básico, el sentido común. claro, y el punto de unión de toda familia creo que es un desayuno, un almuerzo, una cena. Entonces, darle el ceremonial correspondiente a esos procesos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? Yo creo que eso también a lo mejor en algunas casas se ha perdido, porque yo he escuchado de personas que no comen todos al mismo tiempo, y de hecho durante algún tiempo en mi casa sí se empezó a perder eso, donde cada quien comía a la hora que quisiera y todo. Hoy en día, pues como solo en la cena estamos en mi casa todos, pues en la cena nos sentamos todos juntos a comer. Y aunque no estamos solo en la mesa y ya, porque también eso sería mentirles, no somos tan extremos de todos en la mesa y viéndose las caras. No, a veces estamos en nuestro celular, a veces estamos viendo televisión, pero compartimos el momento de la comida, que parece una tontería y que parece que todo el mundo lo hace, pero en realidad no. Hay personas que no comparten los momentos esenciales en familia, como es el desayuno, el almuerzo o la cena. Por ejemplo, aquí pasa que los domingos sí se almuerza y se cena pues todos juntos. No es como que cada quien come por su lado. Ya entre semana, pues como trabajan algunos en oficina, otros en otro lado, obviamente ahí no se puede. Pero creo que hay cosas que no se deben de perder como costumbre. Sobre todo las cosas básicas. O sea, que una persona tenga la decencia siquiera de hacer lo que le corresponde. No es que tengan que hacer muchísimo, ni que sean esclavos, ni nada por el estilo, sino que simplemente hagan lo que tienen que hacer. Si sos un menor de edad que está en su casa, que únicamente va a estudiar, pues que arregles tu habitación, que ayudes, no sé, a hacer los quehaceres de la casa, independientemente si sos hombre o mujer. La cosa es apoyar a tu familia y que se siga haciendo caso a los papás. Obviamente siempre está ese espíritu rebelde a ciertas edades. Cuando uno va creciendo, pues como que le despierta esa rebeldía. Pero también que los papás dentro de la infancia vayan creando un hábito de ciertas cosas que, aunque se quieran sentir rebeldes, pues como ya les inculcaste ciertos valores, no se desvíen de ese camino. Pero bueno, vamos a regresar, que estamos extendiendo esto. Reunión en la mesa, cada uno traiga el plato, que traiga el vaso, Sí. la jarra, el mantel. Entonces, esos detalles que al final de cuentas el día de mañana ellos se van a acordar, y con papá y con mamá hacíamos esto, Exacto. y van a replicarlo. Esa es la idea. Bueno, no mamá. sé si sale ahí en la cámara el tereré, ¿sale? Que le está dando ahí. Viste un tereré, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Agua fría, ¿eh? Sí. Y un remedio que Típico. tiene... No te vas a arrepentir. ¿Cómo lo ves hoy en día vos a Paraguay? ¿Ves que viene progresando, avanzando? ¿Qué opinión tenés? Yo creo que Paraguay hoy es la capital, la niña bonita de Sudamérica, ¿eh? Ujú. Tenemos muchos ojos, muchos inversionistas, muchos turistas, y capital de Sudamérica es algo grosso hoy a nivel mundial, ¿eh? Sí, yo creo que está subestimado porque es un lugar seguro, tiene buena gastronomía, tiene buena gente, está avanzando, tiene impuestos bajos, o sea, un montón de cosas positivas que ustedes lo conocen, pero a nivel internacional, ¿qué se habla? Por ahí se habla de Uruguay, que Argentina, de Chile y Paraguay, se habla poco por lo que ofrece, por todo lo que ofrece debería ser mucho más considerado para mí. Yo creo que hoy la gente nos demuestra, tenemos muchos inversionistas de la Argentina, muchos de Bolivia, muchos de Brasil. La gente de negocios sí, porque vienen por el tema de que hay muy buena oferta y demás, pero a nivel general Pero con opción ya están viviendo en Paraguay. muchos están viviendo, sí. Aquí tenemos clientes de repente los fines de semana y dicen, estamos enamorados de Paraguay. Sí. Vinimos y no nos vamos. Que no hay una persona que venga acá y para mí no se lleve una buena imagen, conociendo todo bien la buena cara. Y creo que es lo que es nuestra esencia, ¿verdad? Como estábamos hablando hoy, el Paraguay es muy hospitalario, el Paraguay es muy sencillo. Sí. Hoy nos conocimos, hoy nos saludamos, Sí, ya ya estamos nos tomando está invitando tereré. tereré. Vamos a merendar también de paso. Sí, ahora vamos a merendar. Así que Vamos a probar el... Paraguay está para crecer, ¿sí? Vamos a comer chipa y mbeyú. Sí, ahora le vamos a estar mostrando un ratito. Gracias. Bueno, y bien, ¿qué tal tu estadía vos por Paraguay? Me está encantando, sí. Para mí, le contaba a Arturo, voy a volver a la próxima encarnación, a Ciudad del Este. Es un país que está subestimado. Es un país que, para lo que es la región, es bastante seguro, más allá de que tiene sus zonas. Podés caminar tranquilo. La gente es... Para mí, sí, Paraguay es uno de los países más subestimados de la región. Les podría casi jurar que persona que llega a Paraguay
y persona que dice ¿por qué yo no conocía este país antes? Miren que yo no lo he visitado presencialmente, nunca he estado, ni siquiera he conocido a un paraguayo en persona, nunca he conocido a nadie de Paraguay y darle la mano, pero las personas que yo me he topado a lo largo de toda esta carrera en internet me ha dejado claro que Paraguay está a otro nivel y que muchos lo ignoran o porque pasa desapercibido. Normalmente las cosas buenas no suelen recalcar tanto como las cosas malas y por eso mismo creo que Paraguay pasa muy desapercibido porque es algo tan bueno que la gente no lo voltea a ver, no es tan llamativo, no causa tanto conflicto, no causa debate. Porque Paraguay es bonito y ya, no es bonito pero tiene esto malo. No, es bonito, la gente es muy buena onda. Por ahí de repente te encuentras uno que otro detallito, pero es mínimo, ni siquiera significa nada porque tantas cosas buenas opacan eso pequeño malo que hay. Sencilla, mantiene su cultura, sus tradiciones, lo que se transmitía hace tiempo atrás de generación en generación sin cuestionar y hoy en día le han lavado la cabeza internacionalmente. Y eso no es poca cosa hoy, porque es muy difícil encontrar, se ha normalizado de que eso ha cambiado hoy en día y la verdad que se agradece. Hoy básicamente, tanto la generación con Gino y con nosotros, la palabra de papá y de mamá es la última. Por más que ya seamos grandes, casados. Incluso vos a tu edad, todo así. Hasta ahora, los chicos son los chicos, nosotros nunca vamos a crecer por ellos. Sí. Y el visto bueno de ellos es hasta ahora lo más importante. Claro. Conste que acá le tenemos el gran malcriado de su mamá, ¿eh? ¿Sí? La tía le malcria mucho a Gino, así que eso es digno ejemplo de... Vamos a mostrarle a Gino a la gente, vamos que le conozca a Gino. Pensé que era un jovencito. Sí. Acá estábamos hablando y prendí la cámara porque Lucho acaba de cantar una posta que quiero que se la comparta. Hay, según él, 4 idiomas universales. Donde sea que estés en el mundo, te vas a poder comunicar sin hablar siquiera el idioma, mediante estas 4 herramientas nacionales, culturales de cada país. La comida, el alcohol, la danza y la música. Sí o sí vas a encontrar en cualquier parte. Vos podés estar en cualquier lado, en China, en donde sea, en Rusia. Te van a recibir y te van a ofrecer... La comida te va a conectar. Todo. El alcohol, la danza. El alcohol también. Todo. Por más que no hable el idioma, que no te diga una palabra. Que no hace falta. Sí. Con tal de morfar algo, la misma cosa. Y la música. Donde vos te vayas te van a traer un grupo musical, te van a mostrar lo suyo. Eso es en todas partes. Igual. Y acá estamos haciendo lo mismo. Acá nos falta el alcohol y después ya estamos todo bien, ¿eh? Bueno, no tomen alcohol, es mi recomendación. Ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero mi recomendación es que no tomen alcohol. Hace mal a la salud. Muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Muy interesante ahí la perspectiva de los paraguayos, cosas que creo que yo comparto con la cultura paraguaya. A lo mejor Guatemala como tal no es tan moderna o progresista como otras regiones y por eso también siento que como que coincidimos con los paraguayos hasta cierto punto, aunque claro, Guatemala sí es un poco más turístico y de hecho es uno de los pilares fundamentales de la economía del país, el turismo, y también eso a veces contamina también a la mentalidad del guatemalteco de querer aprovecharse del extranjero, cosa que en Paraguay no pasa y eso es algo que a mí me gusta. Pero bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Gracias por acompañarme, gracias por siempre estar presente en los videos y comentarme, aunque hubo un tiempecito ahí donde estuve casi abandonando el canal, pero no, porque seguíamos subiendo videos y ustedes lo seguían comentando, lo cual agradezco muchísimo. Si ustedes quieren ser parte de los miembros, ahí dice el botoncito unirse. Hay diferentes precios y diferentes niveles, por así decirlo, de donde ustedes pueden apoyar, pero eso es opcional. Si ustedes solo quieren dejar su like y comentar y suscribirse, ya es un apoyo muy grande. Nos vemos en una próxima. Cuídense. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.